Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Noticias de este lunes 9 de marzo y vamos a comenzar revisando los titulares del día de hoy. Durante esta tarde, un grupo de desconocidos asaltó un camión de valores en el aeropuerto de Pudahuel, robando cerca de 12.000 millones de pesos. Esto y otras informaciones policiales a continuación. Y ayer, 8 de marzo, se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Mujer y nuestro país ha marcado pauta con las multitudinarias marchas que se realizaron en todo el territorio, los detalles de las manifestaciones y lo que ocurre hoy con la huelga feminista en Punto Noticias. Y polémica por el acuerdo entre la compañía termoeléctrica A.E.Skinner y residentes de Quintero y Puchuncaví, tras las acusaciones de contaminación de la empresa hacia los estados de estas localidades. ¿Cómo es este pacto y cuáles son sus implicancias? En minutos los comentaremos. Y ya se lo adelantábamos en los titulares, vamos a comenzar revisando lo que ha sido una de las noticias que se ha tomado el día de hoy, todo lo que es en el bloque policial. Y es que esta mañana se produjo un millonario asalto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. De acuerdo a la información entregada por la empresa de transportes de valores Brinks a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, se habrían robado 14 millones de dólares y 1 millón de euros, lo que sería aproximadamente algo así como unos 12.500 millones de pesos chilenos. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el robo se produjo por parte de 5 sujetos, 2 con armas cortas y, escuche bien, 1 con fusil. En este hecho, un guardia resultó lesionado. Con respecto al operativo, los asaltantes habrían entrado con 1 o más vehículos, algo que se está investigando, y camuflados a las bodegas del centro de exportación. Actualmente la investigación está a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la Zona Occidente. Hace 6 años, precisamente en el 2014, se produjo un robo con características similares que fue denominado como el robo del siglo. Usted lo debe haber escuchado bien. En dicha ocasión, el botín fue de 6.000 millones de pesos, aproximadamente la mitad de lo que se sustrajo el día de hoy. Y una mujer con riesgo vital tras ser apuñalada por ladrón en Viña del Mar. Una lamentable noticia que le ocurrió a una mujer de 54 años que se encuentra con riesgo vital luego de ser apuñalada por un asaltante al interior de su hogar en la población Villa Hermosa de la ciudad de Viña del Mar. Según Policía de Investigaciones de Valparaíso, el ataque ocurrió cuando la víctima entró a su domicilio y sorprendió al delincuente en pleno robo. Allí el imputado extrae un arma cortante y le propina la herida abdominal que la mantiene hasta este momento en estado grave y hospitalizado, algo que claramente tiene preocupado sobre todo a la comuna de Viña del Mar debido a este grave accidente. Sabemos que la mujer se encuentra en un estado de gravedad y claramente nos mantendremos al tanto de lo que vaya a suceder. Vamos a comenzar revisando el siguiente titular, y es que a 5 meses de que se perdiera su rastro sigue la búsqueda de la joven desaparecido en Chihuayante. Como le comentaba, sigue la búsqueda de Jeremy Salazar Rocha, de tan solo 16 años, de quien no se tiene novedades desde el 30 de septiembre pasado. Ya son exactamente 5 meses desde que la PDI de Concepción iniciara el protocolo indagatorio, sin los resultados esperados por la familia del menor, quienes aseguran que Jeremy habría salido de su casa. Es importante que recordemos que este caso en particular ha traído mucho de qué hablar, recordando que este menor había salido y le había comentado a sus familiares que iba a ir a pedirle pololeo a una joven que era conocida del sector. Sin embargo, él nunca habría llegado. Hasta el momento la familia se encuentra, por supuesto, activa con la búsqueda y el enigma continúa. Durante los últimos meses la policía ha centrado sus esfuerzos en las zonas rurales cercanas a Chihuayante, además de las investigaciones pertinentes en su núcleo familiar. Cabe recordar que Jeremy Salazar se perdió el rastro justo cuando le comentaba que iba a salir a pedir pololeo, y es algo que hasta el momento se sigue investigando. Y otra de las noticias que vamos a revisar en este bloque policial tiene que ver con la incautación de un botín de drogas, porque escuche bien, más de 80 kilos de cocaína
se han incautado y 5 detenidos dejó este procedimiento policial, porque son más de 80 los kilogramos de cocaína de alta pureza que fueron encontrados por personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado en la PDI de Arica en el marco de un procedimiento denominado Oligarquía 3. ¿De qué se trató esto? El trabajo investigativo fue realizado en conjunto con la Policía Regional, quienes desbarataron a una banda criminal que ingresaba los narcóticos por el paso fronterizo Chacayuta para luego transportarla hasta este mismo límite. El trabajo estableció el día y la hora en que el cargamento ingresaría a Chile desde Perú. Cabe destacar que en su cabina fueron hallados 76 paquetes rectangulares con la droga en su interior. Una noticia que tiene claramente los ojos puestos en este mismo límite que sabemos que ha sido de alto conflicto, sobre todo por sustancias ilícitas que se han transportado en esta precisa zona. En total fueron incautados 80 kilos, como le comentaba, con 220 gramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, cantidad que corresponden a 160.000 dosis, evaluada en 802 millones de pesos. Además de todo esto, se incautaron 15 millones de pesos en efectivo y $2.000 y 5 automóviles. Un acierto policial, por lo demás, que dejó detenida a 5 personas, 4 chilenos y un boliviano. Todos los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y quedaron en prisión preventiva. Y lo comentábamos en titulares, un día histórico fue el día de ayer, nos referimos al 8M y para estar hablando de eso quiero saludar a María José Guerrero, presidente de la OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy bien, ¿y tú? Me imagino que contenta, sorprendida, al parecer todos los ojos del mundo se pusieron en Chile a pesar de que esto se trata de una conmemoración que es a nivel mundial. Sí, la verdad es que estamos muy contentas, muy cansadas también, pero muy contentas porque la convocatoria fue amplia. De hecho, ¿ya? Te tengo que agradecer por estar trabajando el día de hoy. Sí, la verdad es que estuvo bien difícil iniciar la jornada laboral. Bastante trabajo en la marcha de ayer. Es una marcha muy importante porque efectivamente todos los 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional, ¿no es cierto?, contra la violencia hacia las mujeres, pero particularmente en este escenario actual de Chile, donde las mujeres ponemos en despliegue, ¿no es cierto?, el tema de la democracia, el tema de la paridad, el tema de la violencia político-sexual, que hemos también trabajado mucho desde el 18 de octubre en adelante en términos de los derechos humanos. Estamos bastante alegres de esta convocatoria tan masiva que ha sacado a la mayoría de las niñas, mujeres a la calle y también familias completas. Una manifestación que en su mayoría fue pacífica, es importante recalcarlo, y que también tuvo una polémica con lo que mencionábamos, que era la convocatoria. Las coordinadoras feministas del 8M dijeron que se encontraron en este mismo sector más de 2 millones de personas, algo que casi duplica la última reunión que se había hablado como histórica. Sin embargo, fue Carabineros quien por su parte cifró de 150.000 la convocatoria, un número que hay mucha diferencia, es decir, no tiene que ver con un error de conteo, sino que claramente acá hay un error de cálculo directo. Y por su parte fue Carla Rubilar quien dijo que la marcha se congregaron cerca de 800.000 personas, que se acerca un poco más a los 2 millones que ustedes cifraron. Sí, la verdad es que siempre los ejecutivos en general y este en particular ha intentado cifrar siempre menos la gente que va a las movilizaciones y a las manifestaciones, y también tiene que ver un poco con cuál es su parada frente a estas situaciones. O sea, finalmente, efectivamente, la marcha, en general las marchas de mujeres y feministas son bastante pacíficas. Sin embargo, nosotras, por ejemplo, cuando íbamos marchando al momento de llegar a la Universidad de Chile, fuimos ampliamente reprimidas sin haber ningún tipo de conflicto por la fuerza policial de Carabineros. Aquí habían millones de mujeres en la calle. Era mucho más difícil caminar que la marcha pasada el 25 de octubre. Había gente que ya estaba en La Moneda cuando habíamos algunas que estábamos recién saliendo de El Salvador. Hacer esas matemáticas, esos cálculos no es más que algo irritante, un poco
caricaturesco de lo que se ha venido planteando desde el Ejecutivo. Esperamos que empiece a reconocer nuevamente cuál es la fuerza de este movimiento social, que empiecen a reconocer la fuerza de las mujeres y la fuerza de las organizaciones también feministas y también de las personas como a pie que no están, ¿no es cierto?, militando en una fundación o organización feminista, y que se reconozca en el número. O sea, es lo mínimo que se puede hacer. No estamos pidiendo mucho igual. Para entender además el contexto de lo que fue esta multitudinaria marcha, que cabe destacar que no fue solamente realizada en Santiago, sino que también a lo largo de todo Chile, y que también se destacó bastante en los medios internacionales, a pesar de que en otros países también se realizan conmemoraciones. Cabe destacar también que al parecer el rango etario acá fue bien diverso. Parece que esta marcha era bien familiar, algo que preocupa bastante con lo que tú nos comentas, que habrían recibido una agresión. ¿A qué te refieres tú cuando dices que hubo participación de carabineros que habría provocado sin haber tenido algún motivo o fuerza policial? Cuando estábamos llegando directamente hacia la Universidad de Chile, hubo una represión muy fuerte con los carros lanzaguas, con las bombas lacrimógenas. Habían muchas niñas, familias, mujeres adultas mayores en ese contexto, y es algo que se ha replicado no solamente en esta manifestación, sino que el 18 de octubre con mayor fuerza. Pero en Chile no está resguardado el derecho a la movilización, no está. En Chile no está resguardado el derecho a manifestarse, a decir, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos exigiendo, que básicamente una vida libre de violencia. Lamentablemente es algo que pasa nuevamente, no es algo novedoso. Muchas de nosotras fuimos resguardando nuestra integridad física. Sabemos que para ir a una marcha, una manifestación o movilización tenemos que ir con antiparras, sabemos que tenemos que ir con máscaras de gases, porque lamentablemente ir sin eso significa poner en riesgo nuestras vidas. Significa, por ejemplo, la posibilidad de ser mutilada, significa, por ejemplo, la posibilidad de perder la vista. A eso nos enfrentamos en estos momentos. Hoy día hablamos que alrededor de Chile, según los números que ha sacado felizmente la coordinadora 8M, alrededor de 3,5 millones de mujeres estuvieron manifestándose. Eso nos dice algo. Eso nos dice algo, sobre todo a unos días de haberse aprobado paridad en el Congreso. Eso nos dice algo a unas semanas de poder históricamente, ¿no es cierto?, votar en un plebiscito para poder ver el tema de la Constitución. La ciudadanía está diciendo algo y necesitamos escucharnos, necesitamos que estas demandas que tienen que ver con más democracia y mejor democracia se plasmen en la realidad. Algo que lamentablemente hoy día tenemos que estar luchando por cosas tan simples como, por ejemplo, la mitad de las mujeres tienen que estar escribiendo la Constitución, ¿no? No podemos no estar. Resulta que las mujeres somos quienes ganamos menos, resulta que las mujeres somos quienes mayoritariamente somos violentadas sexualmente en el espacio público y en el espacio privado. Resulta que las mujeres somos quienes estamos más afuera de la fuerza laboral remunerada por estar en los trabajos de cuidado y no remunerados. Esos son los temas que estamos planteando para que no se invisibilice, porque lamentablemente al momento de querer una neutralidad, lo que están haciendo es reproducir el mismo modelo. ¿Esa neutralidad a costa de qué? A costa de que las mujeres se sigan quedando en sus casas criando niños y niñas sin ser algo de la corresponsabilidad. María José, cuando se estima cerca de 3,5 millones de personas, de mujeres precisamente, convocadas en diversas manifestaciones a lo largo de todo Chile, se está hablando de una cifra que sería histórica según los registros que nos entrega precisamente las coordinadoras feministas 8M. Sí, es una cifra histórica, porque además hablemos de que esta marcha, si bien hubo hombres, era una marcha convocada para mujeres y personas de la disidencia sexual y de género. Mayoritariamente habíamos mujeres en esa marcha. Estamos hablando de que sacamos la mitad de la población, ¿no es cierto? Fuimos más de la mitad de las mujeres del país estando en el espacio público, tomándonos las calles, lo cual es sumamente simbólico. Pensemos que las mujeres no votamos hace mucho tiempo. Pensemos que hace poco tiempo, por ejemplo, se lanzó el libro 109 parlamentarias en 209 años. Más de 4.000 diputados han pasado por el Congreso en los 209 años de historia república de nuestro país, y solamente 109 parlamentarias, diputadas y senadoras han pasado por esos puestos de poder. Tomarnos las calles, las mujeres, las adolescentes, las niñas, es una visibilidad de estamos acá y no vamos a dejar que hagan política sin nosotras.
María José, ¿a qué crees tú que se debe esta tremenda convocatoria que, independiente a la cifra que se estimen por parte del gobierno, por parte de Carabineros o incluso de estas líderes feministas, sin lugar a duda es histórica? ¿A qué crees que se debe esta gran convocatoria? ¿Tiene que ver con el escenario social, político que se encuentra el país? ¿Y por qué crees tú que esto provoca tanta expectación a los ojos de todo el mundo? Que hayamos salido la mayoría de las mujeres a las calles el día de ayer y hoy día también en la tarde, no se olviden de ir a las principales ciudades a manifestarse, tiene que ver con que todo este discurso ya a las mujeres está haciendo más sentido. Somos quienes lamentablemente somos víctimas mayormente de la violencia intrafamiliar, somos víctimas de la violencia sexual, somos víctimas de violencia económica, de violencia estatal. Pensemos en el aborto en 3 causales, que la mayoría de los hospitales en Chile no cuentan con los insumos médicos hoy día para aplicar el aborto en 3 causales, que es un derecho humano, ¿no? De autonomía en términos físicos de la mujer, dado cuenta por la CEPAL, por ONU Mujeres, por la FAO, etcétera. Tiene que ver con que nosotras nos hemos dado cuenta del rol histórico que tenemos y la fuerza también social que tenemos. Esto ha sido, como tú muy bien dices, visto por los ojos de todo el mundo, donde en distintos países, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa, hoy te salió en el The Guardian, ¿no? Como ellos dijeron precisamente, no importa el riesgo, las mujeres se presentaron y exigieron ser escuchadas, mostrando que se lucha en ese país. Tal cual, como lo estamos viendo en estos momentos. Lo histórico que implican estas imágenes y lo simbólico que es no solamente a nivel de nuestro país, ni no solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Recordémonos, por ejemplo, de este efecto las tesis, que no solamente fue acá en nuestra región, ¿no? Sino que en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido, todas las mujeres sentimos, ¿no es cierto?, ese himno como propio, porque lamentablemente lo hemos vivido. Aquí, cuando hablamos de violencia de género, no hablamos de empatía. Hablamos de ponerte en tu propia historia, en tu propia violencia que has vivido y ponerle nombre, y ponerle contexto y ponerle situación. Es mucho más sencillo para nosotras ponernos a ese lugar, y también de ahí no es solamente un tema de victimizarnos, sino que movilizar esa rabia a poder generar cambios estructurales, a poder generar modificaciones donde no solamente hablemos de políticas públicas punitivas, sino que cambiemos el paradigma. Porque si es violento que la mitad de la población en Chile esté viviendo con índices muy grandes, por ejemplo, acoso sexual callejero, también es violento que estemos criando a la otra mitad de la población, ¿no es cierto?, a los varones para que acosen sexualmente. Ahí no es solamente mujeres que tienen que decir basta, sino que cambiar los paradigmas en que nos relacionamos. Y eso es lo que estamos apuntando. Estamos apuntando a medidas significativas de cambiar las formas en que nos relacionamos, y para eso no sirven solamente los hombres, tenemos que estar nosotras. Claro, eso es una importante catarsis. Pareciera que siempre la tarea se le deja al hombre cuando se habla en términos. Importante identificar incluso nuestras frases cotidianas, el micromachismo, por ejemplo, que pareciera estar tan presente. Pero cuando tú hablas de desigualdad, por ejemplo, sabemos que también existen fuertes manifestaciones en Nueva York, vimos también en Barcelona una multitudinaria marcha, pero ¿qué crees que tiene de diferente las chilenas que están dejando tanta trascendencia en este movimiento? ¿Cuál es la diferencia? Porque si tenemos la cancha dispara al igual que otros países, pareciera que hay algo, que hay una fuerza diferente. Lo estamos viendo en pantalla, esa imagen es una postal que dio vuelta al mundo. Fergie, una reconocida cantante, también lo publicó y lo destacó en sus redes sociales. Entonces, ¿algo diferente tienen las chilenas al resto de las feministas desde tu punto de vista? Más que algo diferente, estamos viviendo un contexto histórico, político muy puntual a nivel nacional. O sea, sabemos que Chile es uno de los países con mayores niveles de desigualdad del mundo, ¿no? No solamente en términos de las mujeres, sino que todo con un enfoque de género. Si vemos la educación con un enfoque de género, vamos a ver desigualdad. Si vemos pobreza energética de un enfoque de género, vamos a ver desigualdad. Si vemos términos laborales con un enfoque de género, es desigualdad, ¿no? Aquí no es solamente analizar las brechas que hay, porque por ejemplo si hablamos sencillamente con que es necesario cambiar, por ejemplo, las pensiones de las mujeres y porque son menores que las de los hombres, que por eso es violencia de género, no es solo por eso, porque convengamos que igualar una pensión miserable a una un poquito menos miserable, no solucionamos la brecha. Aquí tenemos algo en conjunto. Y hoy día el contexto político, histórico y económico de Chile nos dice hay que salir.
hay que hacer escuchar nuestra voz porque lamentablemente no ha sido escuchada. Tenemos una subrepresentación política impresionante. Tenemos un ejecutivo que hoy día se llena la boca diciendo que hay una agenda de género cuando la mayoría de los proyectos que están en el Congreso, en esa agenda de mujer, no son del Ejecutivo, son mociones parlamentarias. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen presupuesto público y ellos no quieren poner la representación en esos proyectos para no ingresar presupuesto público. Y al momento de no tener presupuesto, ¿cómo vamos a capacitar a carabineros, que son los primeros agentes que le dice a la mujer víctima de violencia intrafamiliar que no denuncie? Aquí tenemos algo, que tenemos un contexto donde nos ha movilizado y decir que si esto se sigue movilizando por la mitad de la población, no vamos a tener un cambio sustancial en nuestras propias vidas. Y si no tenemos un cambio en la vida, no solamente en la mitad de la población, es imposible que esto afecte al conglomerado completo. Necesitamos reunirnos, y necesitamos reunirnos lo más diversos y diversas posible. No puede ser que la política en Chile y por lo tanto nuestras propias vidas siga siendo administradas por hombres de élite, blancos con dinero viviendo en Santiago, en región metropolitana. No es posible que sigamos poniendo nuestra propia administración y nuestras propias vidas en esas manos. Tenemos que diversificarla. Y la marcha de ayer lo que reproduce, ¿no es cierto?, y lo que pone en el papel es eso. Es con nosotras, si no, no. Ahora, cuando se habla del 8M, sabemos que es el día en el que se conmemora esta celebración, como algunos lo dicen, otros dicen no hay nada que celebrar con tantas mujeres que se han perdido o tantas otras o todas que han sufrido de alguna manera el machismo. Sin embargo, a pesar de que la lucha feminista debe llevarse todos los días para las personas hacen el llamado, el día de hoy particularmente había uno que es la huelga feminista. El llamado era para las mujeres a no asistir a sus trabajos y a la vez a sus empleadores a entender esta forma de manifestación. ¿Cómo la podrías explicar todas las personas que nos están viendo en este momento? La huelga del 8 de marzo tiene que ver por un lado con, ¿no es cierto?, nuestra participación en el trabajo remunerado, porque básicamente lo que decimos es, sin nosotras esto no se mueve, ¿no? Y hay que evidenciar que no se mueve. Pero también, sobre todo en el trabajo no remunerado. Acá las mujeres, Comunidad Mujer, hace un par de horas lanzó su estudio de cuánto es el impacto del PIB que hace el trabajo no remunerado en nuestro país. Nos referimos a las dueñas de casa, por ejemplo. Dueñas de casa, quienes cuidan a los adultos mayores, ¿no es cierto? Las mujeres normalmente cuidan no solamente a los niños y a las niñas, sino que a sus propios mamás, papás, abuelos, incluso sus suegras, sus suegros. Pareciera que recae más responsabilidad en las mujeres. La mayoría es las mujeres. La mayor cantidad de horas que trabajan, el trabajo total, remunerado y no remunerado, en las mujeres suele ser el doble que la de los varones, teniendo ambos hijos, teniendo ambos hijas, ¿no? Entonces esta huelga del 8M es un llamado también a la reflexión. Sabemos que no podemos muchas dejar de asistir a nuestro trabajo remunerado y lamentablemente la mayoría que quienes hacen trabajos de cuidados no pueden dejar de hacerlo, no pueden dejar de darle comida, ¿no es cierto?, a su hijo o su hija. Es que pareciera ser un poco conflictivo. ¿Cómo se le explica, por ejemplo, al empleador que no se va a ir a trabajar o cómo se le explica a la familia que se van a dejar de hacer las cosas? Claro, efectivamente. Entonces ahí el llamado es a generar otros espacios. Que los empleadores no simplemente digan, no venga, estaría bueno, ¿no? Pero que se generen los espacios dentro de las propias empresas a reflexionar, a hablar sobre esto, porque lamentablemente hoy día los sesgos de género en las empresas son miles. Nosotras trabajamos directamente, por ejemplo, en términos de acosos laborales en las empresas y es gigante, donde más encima muchas mujeres que han sufrido acoso sexual laboral no saben que lo que vivieron es violencia sexual. Estamos enfrentándonos a ese escenario. El llamado es a la reflexión, es a conversar, es hablarlo, no simplemente a dejar de hacer algo. Pensemos también la huelga no desde una mirada solamente masculina, que significa no ir, ¿no?, sino que también cómo generamos espacios de reflexión distintos donde podemos hablar de estas cosas, y eso ya es revolución en sí misma. Hablar sobre el trabajo no remunerado en la casa es en sí mismo una puerta abierta a pensar la estructura de otra manera. María José, cuando uno asiste a esta multitudinaria marcha o cuando puede verla por redes sociales, por los mismos medios de comunicación que mostraron, se leían miles de carteles, entre ellos los que más se repetían es que esta lucha es por todas. Entendemos que esto también hace alusión a los femicidios, a las mujeres que ya no están, pero me imagino que también integra a esas mujeres que no son parte de este movimiento, que no lo comprenden, por ejemplo. ¿Tú qué podrías decir
decirle a las mujeres que están viendo en Punto Noticias y que no están completamente convencidas de si es que efectivamente ellas son parte del movimiento feminista o no? Hay personas que dicen que ser mujer y feminista es una contradicción. Sí, hay mucho mito al respecto y tiene que ver con que lamentablemente estos temas son muy invisibilizados y cuando se visibilizan o se muestran, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación o en otras partes, lamentablemente se muestran con muchos sesgos. Lo que quiere el feminismo es la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones. Y lo que hacemos el análisis es que si no, las mujeres no estamos, no vamos a poder lograr ese derecho y esa igualdad que tanto anhelamos, que no tiene que ver solamente con ganar la misma cantidad de plata por la pega. Tiene que ver, por ejemplo, con que usted, señora, no sea la única que está todo el día haciendo las cosas de la casa, porque es su deber. No es su deber hacer todos los días las cosas de la casa, sino que son responsabilidades compartidas, ¿no? Tiene que ver con que a usted no le digan, por ejemplo, que si es acosada en la calle, que es su culpa, que depende de cómo se vistió, que si a usted, ojalá es que no es cierto, sufre algún tipo de violencia mucho más explícita como una violación, no se les ponga la culpa en sí misma, quizás cómo andaba, quizás a qué hora salió. Estamos hablando de eso, estamos hablando del derecho a poder transitar tranquilas, el derecho a poder disfrutar de nuestro propio cuerpo, el derecho a poder decidir sobre nosotras y lo que quiera decidir. Y por eso decimos que aunque no estén de acuerdo con estas temáticas, primero el llamado es a informarnos, a conversar sobre esto, no solamente a cerrarnos en nuestras posiciones, porque a veces, muchas veces, otras personas nos pueden educar respecto a estos temas, pero también esto es para que ustedes tengan más derechos, porque también hubo mujeres que también se les decían que estaban un poco locas y por eso tenemos el derecho a voto, por ejemplo. María José, ¿cuáles son las redes de apoyo que tienen las mujeres que, por ejemplo, en estos momentos identifican que están viviendo una situación injusta, algún tipo de abuso, más allá de los estamentos tradicionales, como por ejemplo el CERNAM? Me imagino que con este tremendo movimiento hay una red de apoyo que se ha ampliado. Sí, está la red de apoyo a nivel institucional, ¿no? Que pueden ser las casas de acogidas del CERNAM, que es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Sabemos que ahí, y el llamado, ¿no es cierto?, al Ejecutivo a poner más presupuesto en estas plantas, porque lamentablemente hay ciudades que no cuentan con estos servicios y ahí tenemos una línea pero gravísima respecto a cómo abarcamos, ¿no es cierto?, a la emergencia, porque ahí ya ocurrió la violencia, ¿ya? Pero también hay un pool de organizaciones y fundaciones de mujeres y feministas que no solamente nos preocupamos, sino que nos ocupamos de las mujeres que están viviendo estas violencias, como lo es el Observatorio contra el Acoso Chile, como son fundaciones, por ejemplo, como Abofem, como es Corporación Humanas y así sucesivamente. También existen distintos colectivos territoriales que sería bueno que nos fuéramos identificando cómo podemos generar un mayor lazo social, un mayor tejido social. Es importante la institución, sí, pero si usted va a hacer una denuncia y va acompañada, va a ser menos doloroso también, ¿ya? Por lo tanto, contar con compañía, contar con compañeras, contar con mujeres que simplemente te creen y están contigo en todo este proceso es muy relevante. Una conversación y reflexión sumamente necesaria, no solo por este emblemático día ni por ser el día después de esta multitudinaria marcha, sino que también que nos va a servir para el resto de nuestras vidas. Es importante generar esa conciencia. Muchas gracias, María José Guerrero, quien es presidenta de la OCAC, el Observatorio contra el Acoso Callejero. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con Punto Noticias. Y regresamos con Punto Noticias y justamente para revisar una de las noticias que les adelantábamos el día de hoy en los titulares. Se trata de A. Skinner, quien confirma un acuerdo con residentes de Quintero y Puchuncaví por estas apodadas zonas de sacrificio. Un acuerdo que ha sido muy polémico debido a que habrían dineros, una suma que vamos a estar analizando para poder seguir realizando este trabajo que se sabe que trae tantas problemas directamente al área de la salud y que incluso se ha corroborado que menores podrían estar expuestos a mayor cantidad de posibilidad de poder tener cáncer en un rango de mediano plazo. Para estar hablando de eso, quiero saludar a Matías Azun, quien es director nacional de Greenpeace. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto estar aquí con ustedes, a pesar de la triste noticia que me toca comentar. Matías, es una noticia que la verdad ha remecido, ha sido sumamente polémica. La ministra de Energía, también la municipalidad, salieron a pronunciarse y lo que me gustaría entender es que un acuerdo como esto puede ser
viable realmente? No, claramente no es ético. Claramente no es ético, es asqueroso. Lo que ocurrió en términos específicos ocurre en Quintero y Puchuncaví. En particular, la empresa AESGener, que es dueña de las 4 unidades de carbón, de las 4 chimeneas de carbón que producen energía. La más antigua de ellas tiene hasta 55 años. Tenía hasta 55 años. Esas empresas, como resultado justamente de lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no?, requieren carbón. No son los únicos, pero son uno de los consumidores principales, de los 2 más importantes. El segundo es Codelco, ¿no? El carbón, y ellos lo tienen que importar, ¿no? Las termoeléctricas funcionan en el borde del mar porque necesitan agua y carbón. Para funcionar, para calentar el agua, ¿no?, requieren estar en el borde costero. Ellos importan entonces carbón por mar. Les resulta muy barato y Chile tiene muy poquito carbón y la verdad debería seguir en el suelo. Ese carbón, al ser ingresado en el puerto, una operación que AESGener incentivó a través de sus operaciones portuarias, de sus aliados portuarios, ha ido con los años cayendo al mar, ¿no? Hubo 4 avistamientos de carbón el año 2009, pero desde que entró en funcionamiento la central Campiche, que recordamos fue aprobada ilegalmente en el gobierno de Michelle Bachelet en los últimos días, cambiándose en la normativa vigente de suelo para permitir que la central operara, desde ese momento en adelante los varamientos de carbón, es decir, todas esas fotos que muchas personas han visto en redes sociales, que es que aparece toda la playa repleta de carbón, que ensucia el fondo marino, que contamina, que permite, por supuesto, seguir estigmatizando esta zona, seguir maltratando esta zona y, por supuesto, elimina cualquier posibilidad de trabajo digno, ¿no? Ahí estamos mirando las imágenes, estamos viendo la contaminación que se vive. Se traduce en una contaminación bien específica que reduce las posibilidades de trabajo digno de los recolectores, de los mariscadores de orilla, de los cultivos de marisco y de los pescadores artesanales. Por lo mismo, se había presentado, dentro de las múltiples querellas que acumula esta empresa, se había presentado una querella por daño ambiental, por contaminación ambiental en particular, en el puerto, ¿no?, producto de la responsabilidad que ellos tienen. Y en el mes de noviembre, es decir, ya habiendo iniciado el estallido, el abogado César Barra, en representación de la empresa, firma un contrato con algunos pescadores artesanales. Ellos han dicho, muchos de ellos, que no entendían lo que estaban firmando. El 70% de esta agrupación. Claro, pero todavía queda un 30% que no ha firmado, entonces, y por lo tanto no lo sabemos, porque son datos privados entre la empresa y un particular, un conjunto de particulares, que por cierto está dentro de la normativa vigente. Pero lo importante aquí es otra cosa, lo importante es la simetría, ¿no? Ocurre luego del estallido social, esto ocurre en noviembre. ¿Y qué es lo que hace la empresa? La empresa lo que hace es obligar a las personas a firmar este acuerdo bajo amenaza de que jamás van a poder probar que el carbón es de ellos. El típico problema de la bala, ¿no? Para probar daño ambiental se requiere probar que fuiste tú el que lo tiró. Es lo mismo que dicen las empresas cuando dicen, ese humo no es mío. Pero es claro que las centrales a carbón funcionan con carbón. Y es claro que el aumento de las operaciones de carbón ha traído aparejado más carbón apareciendo en las costas. Es claro además que el gobierno no entrega antecedentes y que hay por lo tanto una operación de facto de encubrimiento. Es claro además que no pretenden dejar de hacerlo, porque déjame explicar en qué consiste el acuerdo. El acuerdo, en términos bien específicos, tiene 3 condiciones. La primera es que les pide a los trabajadores renunciar a cualquier tipo de acción judicial y por lo tanto darse por resarcido por $1 millón a cada familia de pescadores. En segundo lugar, implica condonar cualquier tipo de problema ambiental presente y futuro. Es decir, busca no solo zafar de las responsabilidades civiles y penales, es decir, esta gente debería estar presa en torno a estos temas, sino además busca la impunidad, billetera en mano, por unas chauchas, para lograr conseguir que no los puedan llevar a juicio justo después de que la normativa vigente incluye esto como un delito, un cambio en la normativa. Y por lo tanto, en realidad, lo que están haciendo los ejecutivos de AESGener es salvarse ellos mismos, ¿no? Hay un chilenismo que prefiero no decir, pero básicamente se están salvando, ¿no? Salvando pagando por dinero. Y además por 2 chauchas. A un conjunto importantísimo de trabajadores con un abogado, con una reputación que ya ha salido en los medios respecto de cómo opera y cómo está realmente ocurriendo. Pero además
Hay un último caso, porque ya esto es ilegal. Yo no puedo renunciar a los daños a futuro. Es decir, básicamente estoy firmando un convenio para que tú puedas seguir contaminándome a ciega. Pero además hay una última cuestión extremadamente grave, y es que el contrato mismo es un contrato de desistimiento, pero además los autoriza a seguir contaminando, pero además obliga a que los padres, los hijos, los niños que más sufren, que han perdido clase por gente como esta que no deja de contaminar para seguir lucrando con la generación eléctrica en este país. Ahí mismo estábamos nosotros mismos colocándoles el rostro de contaminación que ellos tienen. Le obligan a los familiares, a los parientes, y es increíble, el texto dice, hasta a los amigos, a darse por satisfechos con el acuerdo que firmaron los pescadores. ¿Qué abogado permite esto? ¿Qué directorio tiene a Esgener que contrata a estos asesores legales que firman documentos que no tienen ningún tipo de asidero legal respecto de lo que está en juego? Pero más grave todavía, ¿qué calidad ética tiene Ricardo Falú, ¿no?, el presidente del directorio de Esgener? ¿Qué calidad ética tiene la gente que trabaja en estas empresas, que es sabido que son responsables no solo del cambio climático, por el tipo de emisiones que producen y por los gases de efecto invernadero, por el dióxido de azufre y en particular por el dióxido de carbono que liberan en la atmósfera, por las cenizas que aportan a la tierra que han contaminado las aguas, por la cantidad de daño que se le ha transmitido al mar hirviendo esas aguas, por la cantidad de empleos que se perdieron producto de las zonas repletas de metales pesados por esas chimeneas? Esas son las zonas. Esa es la zona de Quintero Puchuncaví. Ahí pueden ver el tamaño de la zona de metales pesados y cómo está contaminado. Matías, y lo resuelven con billetera en mano. Impresentable. Desde tu parecer, ¿el gobierno debería fiscalizar de algún modo que no se realicen este tipo de acuerdos que ha sido tildado de insólito, incluso por la misma municipalidad y también por la misma? Bueno, eso es lo increíble, ¿no? Eso es lo increíble. Es realmente increíble. El actuar del gobierno ha sido, por supuesto, digamos, a esta altura no debería ser sorpresa para nadie, lamentable. Con esto quiero decir, siguen un patrón, ¿no? Este gobierno enfrentó un estallido social cuyo foco principal era que habían privilegiados que abusaban del poder del dinero para seguir enriqueciéndose a costa de la salud y la dignidad de las personas. Y eso es lo que directamente hizo Esgener en esto. No hay duda alguna que este es el actuar de una empresa que no tiene misericordia alguna con personas que todos los días sufren producto de la entrada en operación de estas empresas. ¿Pero qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, lo que nos ha dicho la ministra de Medio Ambiente es que a ella le parece que los acuerdos entre particulares no impiden que se aplique el plan de descontaminación ambiental. Un plan de descontaminación ambiental que, por cierto, permite que se superen más de 100 veces en el año las normativas sanitarias viables, desde la calidad mínima del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, para respirar por azufre y por dióxido, por otros tipos de contaminantes. Entonces, en términos prácticos, un plan de descontaminación que no funciona, con una norma, además con un fallo de la Corte Suprema, que recuerden, el fallo de la Corte Suprema lo que decía es que el gobierno no estaba haciendo su trabajo y los combinaba incluso a mandatar a la ONEMI para evacuar la zona. Es un verdadero Chernobyl, no se puede vivir en esta zona. Ese es un trabajo que impulsaron las comunidades y que desde las organizaciones ambientales apoyamos y que tuvo un fallo favorable a los derechos humanos y al respeto de la dignidad de las personas en ese lugar por parte de la Corte Suprema, y no se ha cumplido. Y entonces rematan con esta declaración la ministra de Medio Ambiente de que las cosas están entre particulares y no se pueden involucrar. Y entonces, si no se pueden involucrar, uno se pregunta, bueno, entonces yo puedo transar a mi madre mañana. Y considerando la calidad que tenemos en este grupo de empresarios, es realmente increíble, yo no sé los inversionistas qué dirán. Por supuesto, ellos dijeron que estaban preocupados de la comunidad, una hipocresía, pero sin nombre. Yo me pregunto, bueno, ¿y el gobierno entonces hasta dónde le llega el límite de la ética, ¿no? ¿Hasta dónde el gobierno realmente tiene la capacidad de soportar este nivel de abusos, billetera en mano para comprar impunidad, que es literalmente lo que están haciendo los ejecutivos de Esgener con esta situación? Matías, para entender un poco el contexto de esta situación que sin duda alguna ha sido muy polémica, es importante que entendamos que estos mismos pescadores querían realizar una demanda civil, la que siempre tiene una compensación económica, y es en este contexto en el que ellos dicen llegar a este acuerdo extrajudicial en el fondo para así poder cesar esta
esta demanda, pero para entender eso ellos se avalan de que esta contaminación ha ido en desmedro de sus funciones y que por ende han podido tener menos ingresos a raíz de esta contaminación de carbón directamente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no son pescadores, que no fueron favorecidas con este acuerdo monetario, pero que siguen respirando, que siguen consumiendo el mismo aire, el mismo suelo de este mismo sector? Pasan dos cosas, ¿no? Estamos hablando de una zona de sacrificio y se llama de sacrificio justamente porque cuando ocurren estas cosas asquerosas en donde las empresas hacen lo que se les venga en gana con tal de seguir lucrando con la contaminación, el resto de nosotros miramos hacia el costado. ¿Pero qué pueden hacer ellos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pueden hacer? Primero, no todos firmaron. Y por lo tanto la querella sigue y se van a presentar nuevas querellas y por supuesto nosotros vamos a presentar también esta denuncia respecto de estas irregularidades sobre las cuales está procediendo AESGener, ¿no? Un tribunal en justicia debiera por supuesto pronunciarse respecto de las condiciones de este contrato, ¿no? Y además, digamos las cosas como son, de las condiciones del abogado que auspició la firma del contrato, ¿bien? Que son también bastante cuestionables porque hay que ver, que se investigue. ¿Habrá un soborno? No lo sabemos, no tenemos ningún antecedente al respecto, pero que se investigue. ¿Qué pueden hacer las personas? Evidentemente, buscar solidaridad en todos nosotros. Estamos viviendo un momento social especial. Estamos viviendo un momento en donde Chile se debate entre continuar con las cosas como están o aprobar un cambio para poder realmente discutir una constitución ecológica y justa, un nuevo trato, un nuevo pacto social que nos permita encontrarnos. Lo primero es buscar autoridades dignas que tengan realmente la voluntad para poder actuar. Por supuesto, seguir apelando a las vías judiciales. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir apoyando a las comunidades, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir mostrando los mapas de contaminación, vamos a seguir impulsando estudios que demuestren, como ya ha venido haciendo la revista de pediatría, que el diámetro craneal de los niños que conviven con centrales termoeléctricas se reduce. Es decir, los huesitos, ¿no? No solo no pueden jugar cuando hay emisiones, cuando se producen estos picos de emanaciones y ponen a funcionar las máquinas. La gente que vive en Quintero lo sabe, en Puchuncaví lo sabe, porque escuchan las máquinas funcionar de la central, porque ven las brasas de carbón salir en la noche. Toda esa situación que se vive es importante que la siga viendo todo el resto del país. Y por lo tanto, también, ¿qué es lo que pueden hacer? Seguir presentando los recursos judiciales, las protestas internacionales y evidentemente demostrando cuál es la verdadera cara de la energía y del carbón en Chile. El 40% del carbón, el 40% de la energía eléctrica se produce con carbón y en el caso del país con la radiación solar más potente del mundo, que podría acumularse de distintas formas, que podríamos tener un 100% de energía limpia, el que sigamos dependiendo del carbón, pero más aún, que el carbón llegue a este nivel de abuso, ¿no? De falta de misericordia, de humanidad con las personas, ofreciendo por moneda salvarse, y no lo voy a decir, salvarse ellos mismos, es realmente impresionante, realmente increíble. Darle visibilidad a estos temas también es parte de nuestro compromiso, sobre todo este tipo de denuncias. Muchas gracias, Matías. Se nos agota el tiempo, pero vamos a mantenernos atentos a este tema en particular. Muchas gracias, pues. Y nosotros nos despedimos también de usted, pero regresamos mañana con más Punto Noticias.